¿Ves eso que se acerca a tu nave desde el fondo del espacio? Te diriges derecho a Un Punto Azul, el programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes y emitido desde las instalaciones de Radio Indes en Jerez de la Frontera. Si eres un amante del cielo nocturno, este es tu programa. Si tienes un telescopio guardado en el desván, aquí aprenderás a usarlo. Si buscas con quién compartir tus inquietudes científicas, eres bienvenido. Enciende ya los retromotores y activa el escudo térmico, porque estás aterrizando en Un Punto Azul. Bienvenido a Un Punto Azul. Un martes más, la Agrupación Astronómica Jerezana vuelve a Radio Indes con el descanso de las vacaciones o no vacaciones de Semana Santa. Bueno, pues hoy es el programa ya 31 de la temporada 26, 2024-2025 y ya, bueno, pues hemos superado los 30 programas, llegaremos a los 40, no, en fin, nos quedan ya poquitos programas. Hoy volvemos a nuestras secciones y tenemos a nuestra compañera Isabel. ¿Qué tal, Isabel? Hola, buenas tardes. Volvemos con más, bueno, que es lo que venimos, porque tú ya tienes 2 secciones, tienes tantas secciones que ahora mismo yo ya no sé si es Seguimos con el laberinto del tiempo. instrumentos del Museo Coloma. Muy bien, perfecto. Y también tenemos en Granada a Jesús Carmona. Bienvenido, Jesús, que nos debe de traer pues tanto reliquias de la astronomía como viñetas, supongo, ¿no, Jesús? Pero tiene No el se escucha. micro, él tiene el micro quitado. Joaquín lo No, abrió. el micro lo tiene abierto, ¿eh? Bueno, pues sí, pues se le ha quedado el micro pillado. Tiene que volverlo a hacer. Bueno, pues ahora nos contará qué es lo que nos trae Jesús, porque normalmente trae cada vez que viene también la viñeta y nos tendrá que contar cómo han ido, bueno, pues la presentación de su libro, que ha tenido que estar muy interesante en Granada. Y bueno, a ver qué nos cuenta. Bueno, me acompaña también aquí en el estudio Manuel Jiménez del Barco. Bienvenido, Buenas. Joaquín, hoy con una voz un poco de Semana Santa a tope. Sí. Semana Santa cambiante. Joaquín Barroso, que hoy está en los extrarradios de Jerez. Y hoy Jesús Moya es el que está con nosotros al control. Bienvenido, Jesús. Saludamos a los amigos. Bienvenido, Jesús. Se te escucha muy bajito. Y bienvenido pues a todos los amigos de Fronteras Radios y de la EMA, ¿vale? Que nos escuchan. Así que, bueno, en principio no tenemos más que empezar hoy el programa. También, si da tiempo, hablaremos un poquito de las actividades que realizamos justo antes de Semana Santa, la Feria de la Ciencia en la calle, que fue, bueno, pues en Santo Domingo, ¿no? En un lugar nuevo, no en la plaza, normalmente en la plaza del Arenal. Sí, en la calle no era. No era en la calle, era en un convento. Bueno, no en un convento, era en los claustros de un antiguo convento que ahora se usa para otros usos. Así que, bueno, un sitio precioso para ir, aunque un poquito más pequeñito. Bueno, pues si nos da tiempo también hablaremos. Sin más demora, pues vamos a empezar con, bueno, pues esas obras de arte que están en el Coloma y que, bueno, Isabel nos viene a contar. Ya su tercer episodio, creo recordar. Pues Isabel, cuando tú quieras. El cuarto. ¿El cuarto? Empezamos en enero. Sí, empezamos en enero, es verdad. Llevamos todo. Hemos hecho 3 episodios de materiales de física de fluidos y ahora vamos a pasar a la electricidad. Muy bien, muy interesante. ¿Lo estáis viendo? Sí, nuestros seguidores de YouTube pueden ver ya la presentación, que aparte la va a contar perfectamente por la radio, pero bueno, pues estamos viendo ya los aparatos para la enseñanza de la electricidad. A ver qué tal. Además del siglo, no siglo pasado, sino del siglo antepasado incluso. Ahora nos contará. Pues precisamente esa es la importancia que tiene, que prácticamente se adquieren a la par que se va conociendo
esta parte de la física. Son instrumentos que la mayoría son de la recién comenzada la segunda mitad del siglo XIX, cuando la electricidad pues estaba en pañales. Entonces, vamos a empezar con lo más simple. Lo más simple son barras de bonita. Pues se adquirieron en 1861 para demostrar la electrización por frotamiento. Bueno, esto lo hemos hecho todos alguna vez en el colegio cuando estábamos aburridos, no con barras de bonita, sino con bolígrafo BIC. Cogíamos el bolígrafo BIC, hacíamos papelitos chiquititos, frotábamos el bolígrafo BIC y con magia, ¿no? Entre comillas, los papelitos se quedaban pegados al bolígrafo BIC. Bueno, pues esta es la electrización por frotamiento. Entonces, en lugar de hacerlo con plástico como lo hacíamos nosotros cuando éramos niños, pues se usó la ebonita y la ebonita se frotaba con lana. Entonces eso permitía pues que atraer a partículas, a pedacitos pequeños de diferentes materiales. Es la electrización por frotamiento. Y bueno, pues esto se conocía ya a finales del siglo XVI. El médico de la reina Isabel I de Inglaterra, un tal Gilbert, pues fue el que tenemos constancia que ya hizo experimentos de este tipo. Y con la barra de bonita, bueno, de la barra de bonita pasamos al electroscopio. Fijaros, se adquiere en 1887. Bueno, pues este otro instrumento que también debería de ser conocido por todos, porque es una de las formas de iniciar a los alumnos desde pequeños en el estudio de la electricidad. Es una de las cosas que se les suele pedir que hagan en casa con su familia. Y es un instrumento muy simple porque, como veis, en este caso es una esfera, es como un tipo matraz forado redondo y en casa se puede hacer con cualquier tarro de cristal. Necesita estar cerrado, luego se le hace un agujerito en el cual se introduce una varilla metálica y de esa varilla metálica pues hacemos que cuelguen dos láminas finas. En este caso, bueno, en el casero serían de papel de aluminio. Y luego ya tocando la parte superior, pues las láminas se separarán más o menos, porque el electroscopio sirve para saber si un cuerpo está cargado y con qué carga. Entonces, cuando nosotros acercamos el objeto que está cargado, la varilla se va a electrizar y las laminillas, como se van a cargar de la misma carga, de carga del mismo signo, pues se van a repeler, se van a separar. Cuanto más se separan, significa que la carga ha sido más grande. Si no se separan, pues significa que el cuerpo que hemos puesto en contacto con el electroscopio, pues no está cargado. Cuando pierden la carga, bueno, pues las laminillas vuelven a su sitio. Y como os digo, pues suele ser un aparatejo que solemos pedir a los alumnos que hagan en casa, sobre todo en los cursos de tercero de eso, como iniciación a la electricidad, para que vean que, bueno, la electricidad es una cosa que está presente en nuestra vida y que se puede hacer un instrumento como un electroscopio con materiales muy sencillos. Y hay muchos tipos de electroscopio. Mirad, este, por ejemplo, es precioso, el electroscopio de Cole, porque el fabricante era Max Cole. Y es otro de los que, bueno, se adquirió dos veces. La primera vez en 1861 y la segunda en el curso 14-15, de 1914-1915. Costó 24 francos. El fundamento es exactamente el mismo que el que acabamos de ver, pero ahora dentro del vidrio en el que está hecho el vacío, pues hay una escala que permite graduar y tener ya una medida de la repulsión entre las laminillas. En este caso, pues como veis, las laminillas no existen, se han perdido, pero sí que está la escala y, bueno, pues ya cuantifica la electricidad. Otro electroscopio más es el de panes de oro,
que también se llama electrómero de Boehnberger, que se adquirió también en 2 ocasiones, la primera en 1861 y la segunda en 1887. Bueno, si comparáis la fotografía del aparato real con la ilustración del catálogo, pues podéis ver que efectivamente también le faltan las laminillas que se separarían. Pero el aparato fundamentalmente es el mismo. En este caso, pues la parte metálica es de latón, tiene un tapón barnizado con una sustancia aislante y la parte que cierra también para que la carga vaya solamente en el momento del contacto. Lo mismo que antes, bueno, pues permite saber si un cuerpo está electrizado y de qué tipo de electricidad tenemos. O sea, si es carga positiva o es carga negativa. Y otro electroscopio más, el electroscopio condensador de Volta, que fundamentalmente, ya os digo, es lo mismo que los anteriores, salvo que ahora tiene también un disco que se puede poner encima del final del electroscopio, ¿eh? Y que permite, bueno, también saber qué tipo de carga tenemos, si la carga es positiva o la carga es negativa y descargarlo. Es una campana de vidrio que tiene una altura de 31 centímetros y el diámetro de la base, que es una circunferencia, pues de 22,5. También le falta la parte de las laminillas. Otro instrumento muy sencillo es el péndulo eléctrico. En el caso del péndulo que tenemos aquí a continuación, es un péndulo simple que se compró en 1887 y está compuesto por una esfera de médula de Sauco que está suspendida por un hilo fino en un soporte con forma de horquilla de vidrio con una base de latón. Y servía para estudiar las repulsiones y atracciones electrostáticas, bien simplemente acercándole una barra de bonita electrizada, o bien poniendo, en lugar de la bolita, poniendo una aguja imantada y acercándole otra aguja imantada. Un poquito más complejo sería el siguiente, que es un doble péndulo eléctrico de Kolbe. También se adquirió en 1887. Lo mismo que el otro, pues tiene una ferilla de médula de Sauco que está suspendida en un hilo de seda, atado a un soporte aislado y con una base. Y entonces este instrumento, lo mismo, también servía para demostrar la existencia de carga eléctrica. En este caso, las propias bolas eran las que se separaban. Y algo muy curioso es el siguiente aparato, que es para demostrar la facultad que tienen las puntas, la terminación en punta, ¿no? Que todos sabemos, bueno, pues que el sitio menos recomendable, ¿no?, para ponerse debajo cuando hay una tormenta con rayos y demás es donde hay una punta, ¿no?, porque por ahí va a pasar el rayo. Bueno, pues este instrumento sirve para demostrar eso. También se le llama viento eléctrico. Entonces, es para demostrar el movimiento que se produce en el aire debido a la repulsión que hay entre las moléculas de aire que se electrizan. Entonces, tenemos una punta metálica que se pone sobre un conductor en una máquina eléctrica y entonces una llama se le acerca a una vela y esa llama de la vela se va a doblar como si estuviesen soplándole. Otro aparato también muy interesante, el aparato de Ries. El fabricante es Mascol, que es el fabricante por excelencia de casi todos los instrumentos que tenemos, y en este caso pues se adquirió en 1914. Es un instrumento hecho de vidrio y de metal que sirve para estudiar el desarrollo de la electricidad por influencia y la distribución de la carga. Bueno, pues consta de un soporte en el cual hay 3 enganches. Uno de ellos es una esfera metálica, el otro es una plataforma y el último es como una varilla metálica, pero que tiene dos hilos de los que penden
unas bolitas. Otro instrumento también curioso es el cilindro abierto de Faraday. Este se adquirió en 1914 y costó 30 francos. También está hecho por Mascol. Bueno, pues en este caso es como si, para los que no están viendo la presentación, el dibujo, la foto, bueno, es como si tuviésemos una lupa y en la lupa hubiésemos quitado la lente. Y entonces la lupa estuviese apoyada en un soporte y por la parte de arriba pues tiene un agujerito en el cual hay una pequeña varilla metálica que termina en un soporte con dos hilos de los que cuelgan bolitas. Entonces son dos péndulos de médula de Sauco eléctricos, dos dentro y dos fuera, y al cargarse de electricidad, las bolas eléctricas de la parte exterior van a chocar ellas solas. Y el otro que tenemos hoy es la campana de cristal de Volta. Bueno, en este caso sería una campana una campana de vidrio, en la que se ha introducido mediante un soporte de latón una varilla metálica que termina en una esfera y al lado pues tenemos otra varilla que termina en dos esferas para producir la electrización. Realmente, bueno, pues este aparato se le llamaba, en 1887 aparece como aparato con bolas de Sauco para la teoría del granizo. Bien, pues fijaros, ¿en qué consistía esto? Bueno, pues es un aparato que Volta lo inventa para explicar cómo se forman los granizos en las nubes cargadas de electricidad. Entonces, sabemos que bueno, se va condensando el vapor de agua en la superficie de la nube y cuando llega a tener un determinado peso y volumen, cae. Bueno, pues con este experimento pues, se simula la producción del granizo. Las medidas son la de la campana, 31 centímetros de alto con 22,5 de diámetro exterior. En la base, el interior es de 18,5, con lo cual es un vidrio bastante gordo. La bola tiene 2 centímetros, la varilla 0,5 de diámetro y la varilla tiene una longitud de 37 centímetros. Este aparato no está completo, le falta el plato de cobre de la base porque tenemos solamente la campana y también le falta la bolita de médula de sauce. La bola sí que es verdad que enrosca bien y la varilla desliza, pero le falta la parte de abajo. Y esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado esta parte de electricidad, que he empezado con los instrumentos más sencillos, los de la electricidad estática, y bueno, ya nos iremos metiendo en instrumentos más complejos de electricidad y de electromagnetismo. Súper interesante, Isabel. ¿Y no habéis pensado todos estos aparatos, el reconstruirlo, lo que os falta? Sé que será difícil encontrar esas piezas, pero a lo mejor hay alguien que se dedica a reconstruir o a poder buscar este tipo de piezas que faltan, porque son elementos impresionantes, ¿no? Para la formación y la educación de los chavales, vamos. Tenemos un compañero que es humanitas que se va encargando de arreglar cosas, pero la verdad hay tanto que arreglar. Y claro, los que se encargan del museo son profesores eméritos, totalmente voluntarios, claro, que vamos cuando podemos, no es una obligación. Entonces, pues las cosas de Palacio van despacio. Poquito a poco. Los institutos históricos de Andalucía tienen un gran patrimonio, pero la Junta, bueno, hizo una asociación de institutos históricos, nos pidió un diseño de una placa para colocarla en los centros, pero la placa nunca llegó. Vamos, yo creo que esto fue antes del confinamiento y seguimos sin haber recibido la placa.
También nos dijeron que nos iban a dar una partida, pero que va, la partida es que no han quitado dinero, nos quitaron dinero del presupuesto y dijeron, y este dinero que hemos quitado es para el museo, o sea que lo mismo, lo mismo. Tampoco hay disponibilidad horaria del profesorado que está dando clase que se podía encargar pues de estas labores. Antes pues había más posibilidad porque había más horas de desdoble, pero ahora mismo no la hay, entonces pues es algo altruista en el caso de este instituto. No sé, en otro a lo mejor funcionan de otra manera, pero esto es lo que hay. Así que poquito a poco vamos haciendo, vamos limpiando, reconstruyendo, De pero no momento, damos con lo más de que sí. nos estás contando, nos está dejando maravillado y por lo menos que ese conocimiento se sepa que existe y que haya Claro, posibilidad de pedir pues que esto se arregle o incluso aunque no se arreglen, la verdad es que son verdaderas obras de arte de la ciencia, ¿no? sí, voy más allá, ¿eh? Yo en este trabajo de ir buscando esta información, pues he descubierto que en Internet hay páginas de fotografías de instrumentos antiguos que tú puedes comprar. Todos estos instrumentos Sí. tú los puedes comprar como una lámina para decorar. Entonces, muchos de ellos, Como si pues fuera una foto o un cuadro, ¿no? Tú lo compras, exactamente, una lámina para ponerla exactamente, pues en un así es, estudio. así es. Y eso, y vamos poquito a poco, sobre todo para ponerlo en valor, porque esta mayoría de las cosas, cuando la gente viene al museo, el museo tiene tantas cosas que abruma, porque ves muchas cosas. Entonces, la idea es de ir poniéndolas en marcha. Pero claro, primero tenemos que catalogar y tenemos que aclarar que la exposición sea más sencilla y no sea un cúmulo de cosas allí Correcto. puestas, porque mejor que se vean que estén guardadas. Entonces, en eso estamos. Espero yo Sí, que el tener año como que 2 viene ya salas, ¿no? empecemos. Tener como 2 salas, ¿no? Una que esté operativa de los elementos No, que sí porque no funcionen. tenemos sitio, es en la No tenéis misma. sitio. Pero, pues eso, por ejemplo, no tenemos por qué exponer todos los Todo a la electroscopios, vez. Claro, claro. ¿ves? Entonces, pues se pueden ir cambiando. Voy a ser un poco malote, Isabel. Si no hacéis un TikTok bailando alrededor de los aparatos, yo creo que no vais a tener fondos ni apoyo. Claro, pues conmigo que no cuenten. Además, TikTok en las que tienes que explicar esto que te has pegado 20 minutos, lo tienes que explicar en 30 segundos, ojo, si no, no vale. Claro, claro. Mantener la Bueno, atención más de 30 segundos. ¿De qué os vas? digo que hay público para todo, porque como ahora el público es mundial, Ya. porque yo, por ejemplo, he visto cómo funcionan algunos de los aparatos que yo no sabía cómo funcionaban, pues lo he encontrado en un youtuber de México. Entonces, pues siempre se pueden hacer. La idea es hacer vídeos cortos, que no sean muy largos, cuando con los instrumentos que consigamos poner en marcha y colgarlo, ya está. Pues Y estupendo. ponerles un código QR para que el que venga, cuando vea el aparato, pues también pueda ver cómo funciona. Muy bien. Pues estupendo. Pues muchas gracias, Isabel. Muy bien, Te seguimos esperando el mes que viene para seguir con claro, esta sección, pero tendremos posiblemente, si no a finales, porque a finales es ya la semana que viene, pero sí para la primera semana de mayo, tenemos pendiente alguna ruta del tiempo. claro. Tenemos que seguir con Palma de Mallorca. Con Mallorca. Palma de Mallorca, seguimos, que no acabamos. Muy bien. Bueno, pues nos vamos a ir a Granada con Jesús Carmona. Bueno, saludaremos a José Luis Espi, que se acaba de incorporar. Exactamente, aquí estoy. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? De Granadina a Granadino. Muy bien. Es verdad. Bueno, pues cuéntanos, Jesús, de qué va la reliquia, que no nos has podido dar inicialmente con algún fallo en el micrófono. Sí, he por lo menos alguna cambiado. pista. Me oía ahora bien, imagino, ¿no? Sí, perfectamente. Muy bien. He cambiado de micrófono en el último momento y no me ha reconocido el micro, pero ya estoy en uno viejo y conocido. Habitual. Lo que os iba a decir es que hoy traigo reliquia en verso, reliquia de astronomía en verso. Y efectivamente también traigo viñeta para después. Así que voy a intentar empezar a compartir.
Vale. Nos Aquí tendrás que preparado contar esto. después, aparte de la viñeta, cómo te ha ido la presentación, las varias Ah, presentaciones que has tenido. sí, sí, pues luego si queréis hablamos. Vamos a esto. Vamos a ello, Bueno, venga. ahora lo que deberéis estar viendo es pues una galaxia cualquiera, ¿no? Le he No, puesto como imagen introductoria, pero hoy lo que os traía era un poema, en realidad, uno solo. Lo que pasa es que empiezas a profundizar, ves que uno a lo mejor no es suficiente y entonces, bueno, pues tengo que meter voy a meter y voy a traer cuatro poemas astronómicos. Estás Y animado. además de una índole muy diferente cada uno, relacionados con la astronomía de modo diferente, os indicaré cuál era el que inició esta reliquia porque de verdad me parece una preciosidad y además muy desconocida. Bueno, pues el primero de los poemas vamos a irnos con el poeta Dylan Thomas del siglo XX, 1914-1953. Dylan Thomas es un poeta nacido en Reino Unido, murió en Estados Unidos y que, bueno, tiene en su libro In Country Sleep, en el sueño del campo, se podría traducir, tiene el poema que nosotros conocemos a través de la película Interestelar. Es el poema ese que dice Michael Caine en una de las escenas: no entres dócilmente en esa buena noche. Pues no entres dócilmente en esa buena noche, do not go gentle into that good night, es un poema que no tiene mucha relación con la astronomía si no nos centramos en que la luz de la que habla pues es la luz de las estrellas, a lo mejor. El poema se usa pues porque la Tierra está en una especie de impasse o de- de- de estrago en el que tiene que salir y bueno, la visión que aparece en Interestelar pues es vital. Y entonces el poema de lo que nos habla en realidad es de cómo en los últimos momentos de a lo mejor cualquier cosa, pero en concreto de nuestra vida, pues deberíamos rabiar y deberíamos estar un poco enfadados contra el fin de la luz, ¿no? Contra el fin de la vida o el fin de cualquier cosa. Es un bonito poema, un poco triste, un poco fúnebre, pero en la película Interestelar pues le dio cierta, pues, más allá de la fama que tuviera Dylan Thomas, pues le dio cierta popularidad, ¿no? Y de ahí pasamos al segundo poema, uno de Walt Whitman, un poeta, escritor norteamericano, completamente. Aquí tenéis una foto de él bueno, ya su último año, un poeta del siglo XIX en realidad, aunque ha tenido mucha trascendencia a lo largo de todo el siglo XX y en la actualidad, ¿no? En el libro Hojas de hierba, Live of Grass, publicó un poema muy concreto, muy pequeñito, que después fue sacado de allí y se incluyó en otro, en uno que se llama Tramp Taps, un poema que se llama Cuando escuché al versado, al leído astrónomo, al estudiado astrónomo. When I heard the learned astronomer. Este poema es un poema que se ha publicado, aquí lo tenéis completo en inglés, aunque vamos a hacer un recorrido por este poema así, porque este poema tiene un sentido muy astronómico del que a mí me gusta a lo mejor, ¿no? Este poema se ha traducido en una especie de libro de ilustraciones muy cortito, o sea, para que quien vea para una librería, a lo mejor, habéis visto, el poema tiene 5 o 6 párrafos o 5 o 6 versos, pues quien lo lee en la librería dice, pues ya lo he leído, ¿no? Lo que pasa es que cada verso está ilustrado con la vida o con la vivencia, mejor dicho, de un niño que está escuchando una conferencia de un astrónomo, pues se supone que en una sala de conferencias, en un observatorio o lo que sea, ¿no? Yo os he traído el poema, os lo he traído no en inglés, sino traducido al español. Y vamos a leer Cuando escuché al versado astrónomo de Walt Whitman. Cuando escuché al versado astrónomo, cuando las pruebas, los gráficos fueron ordenados en columnas ante mí, cuando se me mostraron las cartas y los diagramas que se sumaban, dividían y se medían, cuando yo, allí sentado, escuché al astrónomo impartiendo con mucho aplauso en la sala de conferencias, cuán pronto, inexplicablemente, me sentí cansado y mareado, hasta que al levantarme y deslizarme fuera, me alejé en el místico aire húmedo de la noche, y de tanto en tanto alzaba la vista en perfecto silencio hacia las estrellas.
Este poema nos habla de a veces lo farragoso que es pues, las matemáticas que hay dentro de la observación de la astronomía o de cualquier ciencia en realidad, de la física tal y como se entiende hoy en día, con pues, fórmulas, gráficos, grandes cantidades de datos, que al final estudia algo que muchas veces hemos empezado a percibir, sobre todo en astronomía, con nuestros propios ojos, y que nos ha embelesado precisamente por eso, porque nos ha llamado la atención por esa captación por nuestros sentidos de ese fenómeno, ¿no? En este caso, las estrellas, ¿no? Cogí este poema porque es contemporáneo. Walt Whitman, de alguna forma, contiene la vida de otra poetisa, ya solo vamos a hablar de mujeres en los dos que nos quedan, de otra poetisa que vivió brevemente, tristemente, en el siglo XIX, que fue, que bueno, vamos a hablar primero de otra cosa. El señor William Herschel, que pues, fue coetáneo de alguna forma de Charles Messier, descubrió una de las 3 galaxias que hoy conocemos como el triplete de Leo. Esta es la parte más extensa porque este es el poema que originalmente quería traeros, ¿no? Y no es entero, solamente es una parte. Bien, pues el triplete de Leo está configurado por M65, M66, ambas descubiertas por Charles Messier, y la tercera es NGC 3628. NGC 3628 es la galaxia de Canto que se ve de las 3 del triplete de Leo. Una galaxia de Canto en la que vemos brillar solamente pues, los laterales de alguna forma, porque la nube del disco es opaca y no brilla demasiado, ¿no? Es una nube que obstaculiza la luz del centro de la galaxia. Las otras 2 son galaxias más o menos de perfil o de Canto más o menos, que nos permiten ver pues, bueno, el disco y el núcleo, ¿no? A mí la que me interesa es NGC 3628. Porque NGC 3628 se le llama la galaxia de Sara. Y cuando yo oí bueno, se le llama también la galaxia del hamburgués. pero tiene un segundo nombre que es la galaxia de Sara. Es posible que este nombre sea solamente se haya prodigado más en el mundo anglosajón, Estados Unidos y sobre todo Reino Unido. ¿Por qué? Porque si se llama la galaxia de Sara es porque en la época en que no fue descubierto, porque esto fue descubierto a final del siglo XVIII en realidad, pero John Herschel, posteriormente, el hijo de William Herschel, y John Dreyer, que fueron los que crearon, de alguna forma ordenaron el catálogo NGC, de alguna forma sí fueron coetáneos de esta poetisa. De la poetisa Sarah Williams, que tiene básicamente 2 libros y el segundo publicado póstumamente. Sarah Williams murió con 30 años después de una enfermedad, bueno, no después de una enfermedad, sino en medio de una cirugía que trataba de aliviarle una enfermedad que de todas formas pues, seguramente habría sido fatal. Sarah Williams era una mujer que había estudiado letras y con el apoyo de su padre, alguien que le faltó en su último año y que seguramente propició su muerte, esa falta, Sarah Williams, llamada Sadie, pues escribió mucha poesía y escribió un poema que se llama El viejo astrónomo. El título completo es El viejo astrónomo y su pupilo, el viejo astrónomo y su alumno. El viejo astrónomo y su pupilo es un poema que tiene pues, unos cuantos párrafos. Aquí tenemos en esta pantalla 6, 7, 8, 9, 10 párrafos, ¿no? Y está incluido en el libro póstumo Twilight Hours, o Horas del Crepúsculo, que se publicó en 1868. Se publicó pocos meses después de que ella muriera en abril. Lo que a mí me interesa de este poema es un párrafo en concreto, ni siquiera un párrafo, 2 versos. Vamos a leer todo el párrafo, pero sé que no se dice párrafo. Esto se organiza de otra forma, pero ahora mismo no me viene a la cabeza. Hay 4 versos que se organizan, los estoy buscando aquí. Sí, que dicen: You may tell the German college that their honor comes too late, but the most don't waste repentance in the grisly summon's fate. Though my soul may set in darkness, it will rise in perfect light. I have loved the stars too fondly to be fearful of the night. Esos 2 últimos versos son preciosos, porque esos 2 versos, Though my soul may set in darkness, it will rise in perfect light. I have loved the stars too fondly to be fearful of the night, significan: aunque mi alma esté en tinieblas, se alzará en perfecta luz
he amado a las estrellas demasiado profundamente para tener miedo de la noche, para tener miedo a la noche. Sarah Williams seguramente tendría cierta sensibilidad con las estrellas y cuando escribió este poema de un astrónomo en su lecho de muerte hablando con su alumno, de alguna forma captó que la oscuridad de la noche no era tal para el astrónomo, sino que estaba llena de la luz que él siempre había amado, ¿no? Y que no podía tenerle miedo a esa oscuridad. De modo que seguramente, o con seguridad, la galaxia de Sara, NGC 3628, debe su nombre a Sarah Sadie Williams y seguramente sería pues, en homenaje póstumo por parte de el señor Dreyer o incluso de John Herschel. Bueno, de John Herschel no es posible porque no convivió, un segundo. Sí, incluso de John Herschel para rendirle homenaje a esta poetisa. No me digáis que no son dos versos que podríamos poner en cualquier telescopio grabados, ¿no? A mí Jesús me suena mucho de algún programa de, no sé, si Cosmos o algo. Lo último, he amado demasiado a las estrellas para temer a la noche, un epitafio de alguien, me suena muchísimo. No sé. Pues es un poema de Sarah Williams de No 1868. lo sabía, pero que la frase la había escuchado seguro. Muy bonito. Muy bien. Y de ahí nos vamos a otra poetisa, también muy desconocida, pero como veis hemos empezado en el siglo XX, hemos abarcado un poco la larga vida de Walt Whitman a lo largo de todo el siglo XIX y la cortita vida de Sarah Williams dentro del siglo XIX. Y la última nos vamos a ir mucho más lejos. Imaginaos que nosotros tenemos ahora mismo una distancia con el origen de tiempo de nuestra era de 21 siglos. Pues la distancia desde el origen de tiempo, desde el año 0, o del año 1, mejor dicho, no existe el año 0, hasta esta poetisa que vamos a ver es de 23 siglos. Es decir, nos separan 44 siglos de esta poetisa. Nos tenemos que ir a la antigua Babilonia, al imperio acadio, y vamos a empezar primero por esta estela en la que aparecen pues, un rey y una serie de cortesanos presentándose ante el rey. Pero lo que nos interesa son los tres astros que están sobre ellos. El del centro, pues fácil de identificar porque es una luna creciente, seguramente poniéndose en el oeste. Es casi una luna horizontal, es una luna horizontal, ¿no? Que representa a la dios o la diosa Nana o Nannar, que es el centro seguramente de una de las grandes deidades del panteón babilonio, el panteón de la antigua Mesopotamia. A la izquierda, mejor dicho, a la derecha, ese astro redondo con una serie de ondulaciones, es Shamash, que es el dios sol. Shamash, fijaros que no está en el centro, sino que está a un lado. Shamash es muy interesante porque es el origen de muchísimas deidades que después conoceremos. Lo mismo que el astro que está a la izquierda. El astro que está a la izquierda hay que señalar que tiene 8 puntas. 8 puntas en dos cruces que están pues giradas 45 grados, una respecto a la otra, que es Ishtar o, como nosotros la vamos a ver, Inanna. Inanna es Venus. Venus tenía una gran potencia como deidad en el antiguo panteón babilonio. De hecho, es una equivalente casi directa de la Venus y Afrodita de las culturas griega y romana. Es la diosa del amor, también de la guerra, por cierto. Y entonces, pues, era tan importante, era muy importante. Fijaos que está al mismo nivel o en la misma línea que Nannar, que la luna y que el sol. Pero lo que vamos a centrarnos es en el rey Sargón I. Sargón I puede que sea el fundador de la primera civilización del mundo. Es el imperio acadio. Sargón vive en el siglo 23 a.C. y esto es en torno al 2250 por ahí, y tiene una hija. Y esa hija la hace sacerdotisa del templo de Nannar. De esta hija de Sargón I, solo nos quedan 2 sellos. Este es el que está más entero. Se encontró en Ur y representa la figura que mejor se ve, que es la que está en el centro, sería la sacerdotisa Enenduana, que es la hija de Sargón, frente a un templo y al fondo un figurat cilíndrico.
Hay otra serie de personajes que no han quedado reflejados o que están demasiado estropeados para ser reconocidos. Pues Enheduanna es la gran sacerdotisa del templo de Nanna, el templo de la luna. Y curiosamente, esta es la primera persona, no digo la primera mujer, es la primera persona de la que conocemos que una autoría de una obra escrita. Es decir, es el primer autor de la historia. La tradición, por lo menos en esta época, era no reflejar al autor de ningún texto, porque seguramente se compondrían entre muchos escribas o entre muchos poetas, o desde luego eran copiados de autores anteriores que tampoco habían dejado su nombre. Pero en Enheduanna sí. En Enheduanna, cuando escribe, refleja la autoría de sus himnos, de los 42 himnos, entre otras composiciones, del templo de Nannar, en los que alaba no a Nannar, no a la luna, sino a otra deidad. Ella, aunque es la suma sacerdotisa del templo de Nannar, ella prefiere a la diosa Inanna, a la diosa Ishtar, es decir, prefiere a Venus. Además, se encomienda a ella porque es destituida del templo durante un periodo y después vuelve triunfal sobre ese mismo cargo y entonces, pues bueno, pues vuelve con todos los cantos y agradeciendo a Inanna como ha vuelto y cómo ha triunfado sobre el usurpador del templo de Nanna. Lo curioso es que los sacerdotes en la antigua Babilonia, también, igual que en Egipto, eran, pues, en parte, sabían leer y escribir, por supuesto, pero también tenían conocimientos de matemática, de ritmo, de poesía, como podría entender en la antigua Grecia, esto es mucho antes, claro, pero también de astronomía, porque estamos hablando de deidades que están centradas en el cielo, están centradas en los astros. Y en este caso, Inanna prefiere Enheduanna, que significa adorno del cielo, no era su nombre real, porque este fue el nombre que se le dio como sacerdotisa, pero es el adorno del cielo, Enheduanna. En esta otra estela, que es la estela de Naram-Sin, una estela de 2 metros que está en el Museo del Louvre, aparecen 2 astros entre los que también se ha reconocido a Shamash y a Ishtar, es decir, a Venus y al Sol. Redunda en la importancia, pues, de Venus en el panteón o en la observación del cielo. Esto es la victoria de Naram-Sin sobre su enemigo, que aparece grande, sobre los demás que está pisoteando, y en Enheduanna se supone que también sirvió por la época, por la fecha, bajo el reinado de Naram-Sin. Estas son las tablillas de los himnos de Enheduanna, que fueron encontrados, pues, en el siglo XIX, y que, bueno, han estado muy perdidas, es decir, no se han puesto en valor hasta hace relativamente poco. Este libro que pedí yo, pues, Ultramar, Inanna, la señora del del más grande corazón, es un análisis sobre los poemas de la alta sacerdotisa sumeria Enheduanna. Pero esto fue hace unos años. Hoy en día, sobre Ishtar, sobre esta deidad que representa a Venus, podemos encontrar muchos libros. Este se puede conseguir en España ya, aunque está en inglés. Y bueno, yo tengo que ella habla, las ciudades se derrumban, este sí está en español, y del que os traigo, pues, una parte muy breve de uno de los últimos cantos, cuando ya por fin termina de alabar a Inanna, y hay alguna referencia al cielo estrellado. La reina eminente, guardiana de la sala del trono, recibe su oración. El sagrado corazón de Inanna vuelve a ella. El día es favorable. Ella se viste magníficamente, con encanto de una mujer. Brilla con una belleza esplendorosa, como la luz de la luna creciente. Nanna la eleva, en una mirada decorosa hacia el sonido de la oración anigal. La puerta permanece abierta, aclamada. Vive en paz. Este poema, cantado para la mujer sacra, es una exaltación. Oro a la destructora de montaña, oro a quien, junto con Am, recibió los poderes eternos. Oro a mi diosa envuelta en belleza, alabada sea Inanna. Enheduanna puso a Venus en comparación con Nannar, que era quien se le había adjudicado como pues, primera deidad del templo, y ella la desplazó hacia Inanna. Incluso la propia Enheduanna se compara a veces con la diosa. Y este es el primer poema, el primer texto del que conocemos un autor, un nombre de quien lo escribió, y que tiene referencia
ligeras, porque está dentro del panteón babilonio, sumerio o acadio, a la astronomía, muy veladas, y en las que, bueno, pues nos pone en igualdad de condiciones a esa luna creciente que a veces vemos, como hemos visto en la estela en la que aparecían los 3 astros y la pequeña luna creciente, y a la estrella Venus. Tenemos que tener en cuenta que estas cosas siguen ocurriendo hoy en día. No hay nada más que ver muchísimas banderas, en concreto la bandera de Turquía, en la que la luna creciente aparece junto a una estrella, que no es una estrella cualquiera, es la estrella Venus, y que es el símbolo de naciones enteras. En este caso, pues bueno, de Turquía. Así que esos astros nos siguen impresionando a nosotros y siguen creando, pues, fascinación por el cielo. Y estos son los 4 poemas astronómicos que te quería traeros en esta ocasión. Pues nada, nos has dejado boquiabiertos, Jesús. Enhorabuena. Vaya. Vaya tela. Bueno, qué bonito, sí, señor. Relacionar la astronomía con cualquier arte, con la poesía, ¿no? Que es súper interesante. Y no deja de ser, tanto la bandera como lo que acaba de presentar, una conjunción entre la Luna y Venus, ¿no? Claro. Esa visión precisamente, la lucha entre Venus y la Luna, entre Ishtar y Nannar, que sigue ocurriendo hoy en día. Y cada vez que vemos a Venus cerca de la Luna, más de uno sacamos la cámara para cazar ese momento. Claro. Muy bien. Pues estupendo, Jesús. Y tenemos también viñetas, aunque hemos estado viendo a lo largo de todas estas charlas que nos has estado viendo para nuestros seguidores en YouTube. Bueno, pues que has ido completando cuando no tenías imágenes con tus propias viñetas, ¿no? Del tema. Sí, así es. He traído 4 dibujos, algunos mejores que otros. Porque el de Sadie Williams, la verdad es que el de Sarah Williams es insuperable, la ilustración que he encontrado en internet sobre esos 2 versos de tener miedo a la oscuridad cuando se llaman las estrellas, porque el dibujo es realmente delicioso. Sí, traigo viñeta y ahora pues os lo voy a compartir, a ver si puedo, que esto siempre ya sabéis que es que hay Complejidad. cierto Pero truco. bueno, Voy a como tú volver nos a Teams cuentas y también ahora la viñeta, pues sí. no tenemos ningún problema. Bien, pues ya ¿Seguimos tenéis que con ver una alguna pantalla en sección blanco y de yo... viñetas o no? ¿Seguimos con alguna sección de viñetas o ya es aleatorio? No Ya seguimos, inauguramos una sección de viñetas porque esto inauguramos. va a dar que hablar. Vale. Y en este caso de lo que hablamos es de... A ver, bueno, empezamos con nuestra presentación como siempre. A ver si sale. Uy, me está fallando. A ver. No Bueno, avanza. él siempre Ahora hace... sí, la viñeta de Astrónomo Incógnito. Y en este caso, desde mi mesa de dibujo, os digo que será posible que nunca coincidan las vacaciones de Semana Santa con Luna Nueva. Ya sabéis todos por qué. Bien, en este caso tenemos la observación urbana. En esta ocasión, indicaciones de perfil bajo. Y en la escena podemos ver pues, la típica ciudad en la que pues, está todo decorado, pero queremos señalar un astro que está muy bajo en el cielo. Y le decimos a esa señora que se ha acercado hasta nosotros, ¿ve esa luz encima del puesto de churros, a la izquierda de la noria, a la derecha del árbol con bombilla y bajo la guirnalda eléctrica? Eso es Venus. Por si os ha ocurrido en alguna observación urbana, pues dar indicaciones de perfil bajo en las que no es tanto hacer un salto entre estrellas y estrellas, sino más bien, y se ve por donde usted pasa ese señor con sombrero, pues justo encima tiene la estrella que quiero señalarle. Y esta es pues la viñeta que os he traído. Pues nada, genial, Jesús. En Vigo es imposible, seguro que Venus no se llegaría a ver. En Navidad, quiero decir. En Vigo y este año en Cádiz, ¿no? No está aquí Jesús, que al final iba a venir Jesús, pero digo Javier Parra y también en Cádiz. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a terminar porque nos quedan pocos minutos, pero Javier Parra nos ha mandado, bueno, pues unas actividades que hay, pero antes hemos quedado, Jesús, es que nos vas a contar cómo te ha ido bueno, tus presentaciones en Granada, ¿no? Que ya por fin has presentado oficialmente el libro y además estuvo, bueno,
todavía nos quedan unos minutillos, Jesús. Y además tú eres uno de los implicados porque tu hermana fue a recoger uno de los ejemplares a Granada, ¿no? Sí, bueno. Sí, bueno, dice Jesús Moya, ¿no? Que está ahí también. Jesús Moya, sí. Sí, me dice el otro día, porque coincidí con ella allí en Semana Santa por Jaén, nos juntamos la familia, y me dice, mira, me han regalado este libro, dice, lo puedes leer, pero no te lo puedes llevar, que me lo han dedicado y tal y cual. Se lo había regalado una amiga, se lo había dedicado, creo que era la mía la que se lo había dedicado, no sé, yo soy la dedicatoria de Jesús. Y dice, pues, y vamos a ver otra cosa en esa librería de que y nos encontramos la presentación poca. Y digo, escucha, pues sí, hombre, este hombre lo conozco yo de allí del programa. Y da igual, pero claro, ya se quedó como mira qué libro, ¿no? Y no sabía que luego nos conocíamos ya. Pues habéis estado representados en todo momento porque Ideal Granada... Ideal Granada sacó un artículo en el que os mencionaba, porque decíais, colaboro con Un Punto Azul, con el podcast de la Asociación Astronómica Gersona Magallanes. Muchas gracias. Y bueno, y las presentaciones pues fueron, también estáis vosotros en la presentación, porque bueno, la conocéis, la he traído aquí. La librería El Tiempo Perdido fue un rato súper agradable, tuve de presentador oficial a un locutor de aquí de Granada, donde Acero, Guillermo Mendoza. Y en la librería Tiempo Perdido pues fueron súper amables, lo prepararon todo. El libro está allí disponible, memoria gráfica de un astrónomo incógnito, viñetas astronómicas, todas esas situaciones que a veces nos pasan a los astrónomos y que he plasmado allí, exageradas o simplemente hechas comedia. Y a la semana siguiente, porque las fechas coincidieron así, pues en la Biblioteca Provincial de Granada, que está donde la Biblioteca de Andalucía aquí en Granada, pues tuvimos una presentación también oficial allí. Y allí conté con Aniceto Porcel, que es hasta hace poco el presidente de la Sociedad Astronómica Granadina. Y bueno, también fue una presentación pues muy agradable, familiar, en la que pude contar todas esas cosas y todas las cosas que llevaron a la creación del libro. Y pues algunos ejemplares se firmaron también. Así que muy contento de haber cerrado ya eso de las presentaciones, que se estaba demorando. Y ya está, pues fue muy bien. Bueno, pues que te siga yendo muy bien el libro, porque la verdad es que es genial. A todos nuestros escuchantes que lo busquen, que lo compran. Lo tienes por Granada, ¿no? Lo pueden buscar por internet. Sí, en internet, la librería El Tiempo Perdido lo pueden pedir sin problema. Allí tienen ejemplares y bueno, por ahora no hay problema de existencia. Muy bien. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias Isabel, muchas gracias a Jesús, pero antes de terminar, bueno, Javier nos ha mandado que esta semana justo SOMA, Semana de los Océanos y el Medio Ambiente, bueno, pues tiene una programación durante toda la semana, desde el lunes 21 de abril hasta el viernes 25, ¿vale? En donde hay distintas actividades, charlas, ¿vale? El mismo viernes hay pues una salida a la playa de La Caleta en Cádiz y bueno, está relacionada con la Semana de los Océanos y el Medio Ambiente, pero en la que Javier mañana miércoles 23, bueno, pues va a estar a las 2:30, bueno, pues en una charla que pone que no te roben, es de 1:30 a 2:30, charla que no te roben la noche, contaminación lumínica, la amenaza fantasma. Pues ya sabéis, por Javier Parra, que es nuestro compañero, que también la semana que viene es posible que esté aquí, aunque tendremos entrevistas, pero seguro que quiere estar aquí en directo con nosotros y ya nos contará qué tal ha ido la charla. Lo que me ha mandado esto, pero no veo... Hablando de viernes. Creo que es aquí. Y por último, el viernes tenemos El Cielo del Mes con José Luis Espí. Ah, claro, claro. Hablando de viernes, ¿no? Este viernes... ¿Qué es lo que nos vas a hablar, José Luis? No, porque esa ha sido una encerrona que me hizo aquí mi amigo Agustín. Pero bueno, yo que soy facilón también, pues nada. Pues voy a hablar un poquito, aparte del cielo del mes, como sabéis, hablamos de lo que se ve en el mes siguiente, en este caso mayo. Pues cada uno damos una pincelada de algo que nos gusta o alguna parte de la astronomía. Y yo voy a hablaros un poquito de espectroscopía estelar, ¿vale? La piedra angular de la astrofísica, ¿vale? Como sabéis, dentro de nada hay un curso de la FAE
que vamos a iniciarnos algunos de nosotros, tenemos muchas ganas de iniciarnos en esta disciplina, y cuando te pones a investigar un poco sobre esta disciplina te das cuenta de que es una auténtica pasada para un aficionado hacer espectroscopía. Así que nada, os hablaré un poquito a nivel de que un aficionado puede hacer a este nivel con un espectrógrafo de aficionado. Recordaros que es en espacio abierto a las 7 el día 25, viernes. Pues, por ejemplo, mira, te adelanto. Las fotos, ¿no? Sí, por ejemplo, tú has hablado de que nuestro amigo Javier va a hablar de contaminación lumínica y todos tenemos alguna gente en las agrupaciones que tienen detectores de calidad del cielo, ¿vale? Te dice que el cielo es bueno, es malo, regular, Borle 8, Borle 7. Bueno, pues con un espectroscopio, aparte de saber lo bueno o malo que es el cielo, sabes cuál es la luz que está contaminando, si es un LED, de qué temperatura, si es un vapor de sodio, o sea, es un paso más para un estudio de la contaminación lumínica, por ejemplo. Perfecto, perfecto. Bueno, pues lo veremos en las charlas del viernes. Qué estupendo. Bueno, pues ya prácticamente el programa está terminando. Tan solo, bueno, pues mandar un fuerte abrazo a nuestro amigo Marcos, que bueno, pues hoy ha fallecido su padre. Así que un abrazo muy fuerte, Marco, que ya está Marco. en las estrellas. Y no hay tiempo casi para más, aunque estuvimos en la feria, quizás unos minutitos si nos deja Jesús, en la feria de la ciencia. Fue estupendamente, ¿no? Sí, fue por el sitio y hubo menos gente que ediciones anteriores. No es lo mismo una plaza pública céntrica al aire libre que unas instalaciones que son muy bonitas, pero son interiores, como los claustros de Santo Domingo. Pero bueno, los colegios de casi siempre estaban montando y de hecho el grupo Philae, que tenemos tanta... Una pena que yo al final no pude, las veces que estuve solo con nosotros, y aunque fui a verlo y les dije que después volvería a Javier y a Andrés y a Lupe, pero al final no pude. Tenían temas muy interesantes. ¿Llegaste a estar viéndolo con ellos? Sí. Hicieron un compendio de todas las actividades, de todas las ediciones que habían hecho digamos, las exposiciones más exitosas. Un the best of, ¿no? Philae, ¿no? Bueno, y nosotros tampoco estuvimos mal, porque tuvimos allí a Lucas Gallego explicando, fue la estrella de nuestra, porque con esa edad explicando el diagrama HR o yo qué sé, o el sistema solar, gustaba mucho. Con nuestra maqueta para invidentes y bueno, también teníamos el telurio y pusimos, bueno, el siestear al final, en fin, al final fue el solar, no el Solarescope, sino el telescopio solar el que montamos cuando se pudo, cuando no había nubes y tal. Así que bueno, allí estuvimos varios compañeros. Ya apuntaba que iba a haber nubes en la semana siguiente, que me tocó a mí trabajar mucho con los partes, pero ya en esa semana hubo de los 3 días, ¿no? Que fueron la Feria de la Ciencia, no estuvieron despejados. Había que buscar trocitos huecos para poner el sol, pero lo pusimos. Bueno, y estuvimos bastantes compañeros. Estuvo, aparte de Lucas, Manuel Gallego también, su padre, su mujer Selena, Manuel Jiménez de Baco, por supuesto, que se apunta toda y además estuvo todos los días junto con Manuel Gallego. Y bueno, que no se me olvide nadie, Belén, que no me acuerdo el apellido, también estuvo, Dani. Yo estuve de visita con mis alumnos. José Luis. Ahí, sí. Pero no va a currar como otros años. Este año no podía acercarme. Nada más que de visita con mis alumnos. Tengo el último, la tarde a dar una vueltecilla. Y bueno, pues allí echamos unos buenos ratos los que pudimos y la verdad es que estuvo bastante bien, aunque tienen que mejorar un poco la organización allí dentro porque ni va tanta gente, al ser un sitio cerrado, tiene que haber mucha publicidad, no ser un sitio de paso como es la plaza, y luego que en la plaza todo el mundo lo ve y después por la tarde pues lleva a los niños
cuando puede. Ujú. Ahí que ellos no La tienen fecha la tampoco fecha fueron, tampoco, la Semana Santa. con la Semana Santa encima, todo el centro invadido de palcos, era incómodo ir por la calle, no había publicidad, pues bueno, cosas que hay que limar. Hay que limar. Hay Pero que bueno, la limar. verdad es que el sitio es un sitio precioso y aunque pequeñito, pues bueno, estuvo bien y bastante afluencia en general de colegios que sí tenían organizada la visita. De hecho, José Luis, tú Da estuviste de ideas visita. para otra viñeta, ¿eh? Da idea para otra Estáis dando viñeta. ideas para más viñetas. Sí, sí. Muy Todo bien, se nutre de la pura realidad. Sí, sí, claro. sí. Bueno, sin más, nos vemos el martes que viene, que volveremos con el Instituto de Astrofísica de Canarias y tendremos aquí, bueno, pues un tema muy interesante. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Chao. Dejamos ahora que tu nave despegue rumbo a otros mundos. No dejes de visitarnos pronto y no olvides que puedes escuchar Un Punto Azul en directo a través de Zoom o cuando tú quieras en Radio Indes, iVoox, iTunes y Spotify. Tienes disponible la versión en vídeo en nuestro canal de YouTube AA Magallanes Jerez. También puedes seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Y si quieres hacerte miembro de la agrupación, manda un correo electrónico a contacto@aamagallanes.es. En todo caso, buen viaje.